The bond between our two countries is deep and sincere, and both our nations benefit from a close and honest relationship between our two governments. A strong, prosperous, and vibrant Mexico is in the best interests of the United States and will keep and help keep for a long, long period of time America together. Both of our countries will work together for mutual good, and most importantly, for the mutual good of our people. Mr. President, I want to thank you. It's been a tremendous honor, and I call you a friend. Thank you. I think excellent, excellent. A tremendous respect for the president. We were actually together for quite some time, and I think excellent. I was with, as you know, Senator Sessions and Mayor Giuliani, and we had a tremendous, more than an hour. I think really very good. Say it, yes? No, not at all. Look, we want what's good for the United States, and the president wants what's good for Mexico, and in sitting down and in talking, we both realize that we've realized this from the beginning, that it's good for both of us. Better for both of us, actually. Yes, John? We didn't discuss that. We didn't discuss who pays for the wall. We didn't discuss. Well, I'll start. I mean, nothing like an easy question like that. We did discuss the wall. We didn't discuss payment of the wall. That'll be for a later date. This was a very preliminary meeting. I think it was an excellent meeting. And we are, I think we're very well on our way. A lot of the things I said are very strong, but we have to be strong. We have to say what's happening. There is crime, as you know. There's a lot of crime and there's a lot of problems. But I think together we'll solve those problems. I really believe that the president and I will solve those problems. We will get them solved. Illegal immigration is a problem for Mexico as well as for us. Drugs are a tremendous problem for Mexico as well as us. I mean, it's not a one-way street. And we will work together and we will get those problems solved. Mr. President. Diré de manera muy puntual. I came here in a very punctual fashion and say that what I expressed, the Mexican government demonstrates respect for the electoral process of the United States. I wanted to invite both candidates, one which was responded in a very fast way by Mr. Trump, to talk about bilateral relations. That during our private encounter, aside from the topics covered here, we spoke of the relevance between both countries. What is most important is the strategic alliance. I made him know and feel the great responsibility that I have as the President of Mexico to defend the Mexican country and to defend Mexicans here and outside of Mexico. O afirmaciones que lamentablemente habían lastimado y afectado a los mexicanos en la percepción que él viene haciendo de su candidatura y de la cual soy absolutamente respetuoso. Que el pueblo de México se había sentido agraviado por comentarios que se habían formulado, pero que yo estaba seguro but that I was que sure su interés genuino that his interest was es por genuine construir una relación for matters of this relationship that will lead us to give our societies the conditions of better well-being, that the voluntary of the response given by Mexico to reunite with both candidates from the government of the United States, it's because of that premise, to construct together, but above all, in the basis of mutual respect between nations.
That is what I've shared with the candidate, Mr. Trump. Buenas tardes. This concludes this event, and we thank all of you for your attendance. Mi nombre es Felipe de la Cruz Sandoval. Mi hijo participó en el hecho de igual. Gracias a Dios es de los pocos que se salvaron de la acción criminal de los policías. Espero que haya escuchado con mucha atención la exigencia de cada uno de los padres de familia. En la primera reunión que tuvimos con el secretario de Gobernación y el procurador, el primer punto fue el primer acuerdo que tuvimos y nos pedía confianza. Le dijimos, al menos de manera personal, que yo no confiaba. Espero que lo recuerden. Que no confiaba y hasta ahorita no confío. ¿Por qué? Porque son más de 30 días sin resultado. Con todos los esfuerzos que dicen ustedes que hacen. Pero la verdad es que miren, ahí están los rostros de los jóvenes desaparecidos. Que si mi hijo no me hubiese estado hablando en el momento que estaban pasando los hechos, también estuviera en estas fotos. Y gracias a Dios tuvo la oportunidad de comunicarse conmigo en el momento preciso en que nos estaban acribillando los jóvenes. Él iba junto con el compañero o el alumno Aldo, que está ahorita en coma, juntos. Cuando cayó su compañero, él empezó a gritar que eran estudiantes. Entonces, para nosotros definitivamente ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia como mexicanos exigiéndole a usted como presidente respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos, así como el ejército los fue a sacar de la clínica donde habían llevado a su compañero para que lo curaran y los fue a sacar a los jóvenes porque a mi hijo lo sacaron, él me dijo esa situación, que lo sacaron los que habían ido, que si eran hombrecitos que si eso es lo que querían, que se enfrentaran. ¿En dónde queda el papel del ejército mexicano cuando ve a jóvenes con mucha ilusión de ser profesionistas? Si usted no sabe qué es una normal rural, la normal rural de Ayotzinapa por historia es forjadora de maestros rurales que se van a las comunidades más alejadas para trabajar con el pueblo. Y han matado a 5 posibles maestros, ¿sí?, que pudieron haber ayudado al desarrollo de este país y les cortaron de tajo la ilusión de ser un profesionista y a los padres la ilusión de salir adelante con sus hijos. Creo yo que si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe de estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero, porque también tiene responsabilidad por omisión. ¿A los cuántos días el gobierno federal toma el caso? O sea, que hoy estamos aquí con la intención de decirle a usted que le ponemos un plazo no mayor de 2 o 3 días para saber resultados concretos. No están en las cosas, definitivamente no, ya se pasaron de cuerpos, no son 43 o mucho más. Y eso quiere decirnos a nosotros que nuestros muchachos están vivos y vivos los queremos. La agonía es larga. Si usted ve ya el enojo de cada uno de los padres y la desesperación, no creo que a partir de ese día usted también pueda dormir tranquilo. Son 43 desaparecidos de manera forzada por elementos de la policía preventiva de igual. Un presidente municipal que ustedes sabían quién era. Como políticos saben quiénes son y se llevan muy bien y todo eso. Entonces le exigimos a usted como presidente que el pueblo de México le exige a usted respuesta inmediata, porque si no, tendríamos que recurrir a las instancias internacionales si usted no tiene la capacidad para dar respuesta. ¿Sí? El primer punto, desde hace un mes aproximadamente que adquirimos con el secretario de Gobernación del procurador, es el mismo que estamos exigiendo ahorita, a más de 20 días.
no ha cambiado la respuesta. No hay nada, no los encontramos, nos involucramos en la búsqueda simulada, porque todos los padres que han asistido nos han confirmado de que sí van a dar la vuelta y se regresan y no los encuentran. Entonces, a partir de hoy, queremos que si en verdad usted siente la responsabilidad de su patria y de este pueblo que lo nombró a usted, porque yo no voté en esa ocasión, y definitivamente, respóndale a esos que votaron por usted, porque aquí hay mucha gente que votó por usted, confiando en que iban a tener un presidente de México real. Entonces, esa es la participación y la exigencia. Respuesta inmediata, ya no más simulación de andarlos buscando en fosas. No están en fosas, están vivos. ¿Quién se llevó a nuestros hijos? ¡Los policías! El Estado mexicano. ¿Quién se llevó a nuestros hijos? ¡Los policías!